Salimos de la playa de Sierra Leona y no pudimos encontrar ningún camino que no fuera off-road. Y tratando de encontrar cemento nos fuimos cada vez más para el este y las rutas se volvían cada vez más imposibles. Terminamos cruzando por un lugar donde Inmigraciones era literalmente una mesita abajo de un árbol. Al final llegamos a Liberia después de tantas caídas y tan mala ruta, y creo que ahora la ruta mala continúa. How many kilometers you had to asphalt? To asphalt 300. 300 more? Yes. No. January 1st. I said December 28th. You arrived in Liberia December 28th, 2017. Yeah. Yeah, so No. you're gonna be. Some people working there. Y como no tenían tinta para el sello, nos acompañaron con otra moto guiándonos más de 30 kilómetros para poder llegar a un puesto de inmigración que era una casa con tinta para el sello. You want to stay? You're our travel guide from Liberia. Yeah, so you're a travel guide from what do we Liberia. find in Liberia? Oh, you find so many things in Liberia. Liberia is a nice place. Like what? You find you have it's a team man. You have diamonds. You have gold. You have uranium. You Make a nice dance. Oh my God. Hello. Everybody's here saying welcome in the little children. Let's go. We can go. We're following you. Yeah. Let's go. Qualquer lugar que a gente para junta 1.600 pessoas. Después de ahí salimos, nos ayudaron a cargar gasolina, a reparar mi moto. We are going how? I say, okay, you are recording. You are going very slow. Very slow. Yeah, no. We are going really slow. Kimi. I think the reason you come back I want to take out everything. Estamos poniendo gasolina. Un galón de gasolina. Thank you for everything. It was a pleasure. I have her contact. Thank you so much. Nice to meet you. Bye.
Y hicimos varios kilómetros, unos 40, 30. Mi llanta se rompió, se pinchó completamente de vuelta, así que volví a las corridas cargando un poco de aire cada tanto para poder seguir. Y arreglamos la cámara, que por suerte tenían, que nunca tienen una cámara de repuesto. Dormimos en el puesto de inmigraciones, que nos trataron muy bien, incluso nos prepararon un baño caliente de jarrito, pero nos calentaron agua para que nos pudiéramos tirar con agua caliente. Yo no sé si se ve bien lo que es esto, y por lo menos 4 días más tenemos. Intento arrodillarme a arreglar la moto. No lo puedo creer, miren lo que tenemos acá, miren. Ay, las tratan tan mal, es una XR 125L. ¿Se acuerdan de Sammy? Lo extraño en estos momentos en que Argy se rompe todo el tiempo. Qué linda, me la quiero llevar. Al día siguiente nos levantamos con el amanecer, armamos las motos y salimos a primera hora. Nos despedimos de todos. Ayer pinché 2 veces más porque mi rueda sigue mal y vinimos al puesto de inmigración de vuelta porque había un mecánico más o menos eficiente, casi que le cambiamos la cámara, y dormimos en este cuartito que es una de las oficinas de inmigración que nos dio uno de los oficiales. Nos dieron para bañarnos, acá estamos, y nos dieron agua para beber también y un par de bananas. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Cargamos gasolina nuevamente en los bidones. Que nos dijeron que estaba bien porque esa es la única que usan ellos en esa parte de Liberia, que es zona ex ébola y que está muy poco desarrollada, en el sentido de que no hay carreteras de asfalto, de que no hay gasolineras, por la zona en la que nosotros estábamos, es la forma en que cargan gasolina. Until it gets full here. La ruta era buenísima, una de las mejores rutas que he visto. Una avenida muy ancha de tierra, muy lisa y muy compacta. Y podría haber conducido por ahí a 100 kilómetros o más, lo más bien. Pero el problema era que mi monoshock venía destruido, o sea, la suspensión trasera, hace días. Y la moto estaba incontrolable. Iba bien hasta que de repente se descontrolaba y se iba para cualquier lado. Llevaba mucho peso atrás y la rueda de atrás tampoco estaba demasiado bien, se pinchaba cada tanto. Entonces mi decisión fue, si bien quería llegar hasta Costa de Marfil para poder conseguir los repuestos que necesitaba para prevenir un accidente y por mi tranquilidad y poder manejar mejor, también quería tomar recaudos y quería ir como un poco más tranquila. Entonces estaba yendo entre 40 y 60 kilómetros por hora como muchísimo. Kimi venía mucho más lento atrás y cada tanto paraba y la esperaba. Y de repente iba súper bien en la moto y la moto descontroló, hizo pa, salí volando y se apagaron las luces, completamente. Lo siguiente que me acuerdo es que Kimi me da vuelta y ahí es donde empieza el dolor. Las manos, esta estaba que parecía un soufflé, era una cosa gorda, tremenda, toda inflada, y esto estaba completamente cortado y con la mano como más acá. Me había cortado los 2 huesos, más que se habían ido estos huesos para cualquier lado, porque estos los sostenían, se habían roto muchos cartílagos que sostienen los huesos pequeños.
El dolor era insoportable. Me puse a gritar mucho. No podía pensar. Kimi me puso arriba de un auto, que no sé cómo lo encontraron, están todos los locales de alrededor tratando de ayudar. Me subieron a una camioneta que me dejó en el hospital. Me querían bajar y les dije no me puedo mover, necesito que me inyecten algo que no me deje estúpida. Tuve una discusión muy grande con la enfermera porque le decía, si esto me va a dormir y no puedo pensar, no me lo inyectas, decímelo. Y me dejó medio tonta, pero igual pude prender todas las luces que me quedaban para poder pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Le di mi móvil, mi celular a Kimi y le dije, comunicate con el seguro, fíjate, te tienen que decir un hospital en la capital y nos vamos hasta la capital. Me agarraron entre dos enfermeros, uno de un lado y otro del otro, y me empezaron a tirar de la mano del brazo que estaba roto para un lado y para el otro para enderezar, que eso es lo peor que podría haber hecho en la circunstancia en la que estaba, porque podría haber muerto, podría tener un derrame interno, no sabían qué tenía realmente, me podrían haber matado. Esta mano me decían que no estaba rota, que te hago masajes, y yo no, masajes no me tocas. Hasta que se cansaron de mí, el médico se enojó porque no quería que me ayuden, así que me dijo, la ponemos en la ambulancia y llévenla a la capital. Y yo la verdad que les dije que sí, porque no tenía ni para sacar radiografías y yo necesitaba una operación. Entonces ahí me llevaron a Monrovia por caminos de tierra, fueron 10 horas en una ambulancia que no era una ambulancia. Y recuerdo que hacía así todo el tiempo, rebotando, yo gritando y cada tanto pidiendo remedios porque no daba más. Tratando, o sea, todo el tiempo de estar bien porque Kimi estaba ahí y le veía la cara también de desesperación que tenía. Y me internaron 5 días, me estabilizaron. En la capital tampoco hay hospitales para operar. Por más que estaba en el mejor hospital de todo el país, lo único que podían hacer es darme un diagnóstico. Estamos aqui no hospital, estamos muito bem tratados e vamos ver se a gente é transferido para Dakar hoje para agora fazer cirurgia nas 2 mãos, que tem ossos quebrados. Así que me llevaron en avión con un enfermero a bordo hasta Johannesburgo, en Sudáfrica, donde me operaron las 2 manos.